nos vamos de directo. Ok, bendiciones, mis queridos hermanos que están afuera. Dios los bendiga y gracias por participar en este evento vivo de hoy día. Mi nombre es Jorge Ulloa. Nosotros estamos aquí participando hoy en día con otros ministerios. En el momento vamos a introducirlos. Y gracias por participar. Quiero introducir mi ministerio. Se llama La Finca de los Tres Ángeles, o en inglés, Three Angels Pharmacy. Nosotros estamos dando clases de agricultura en nuestra finca, y también estamos haciendo entrevistas de familias que salen de la ciudad al campo o que están en transición de la ciudad al campo. En este momento quiero introducir también a otras dos personas que están con nosotros. Hermano Pablo, ¿puede introducirse? Buenas tardes, mis hermanos. Que Dios los bendiga. El hermano Jorge ha tenido la oportunidad de poner esto juntos con el pastor Torres para hablar acerca de la salida de la ciudad, que es tan importante en estos tiempos y mucha gente está interesada. El ministerio que nosotros tenemos se llama Seguridad Familiar en Dios, o Family Assurance in God, y aquí les damos la bienvenida a ustedes para que también nos apoyen y también puedan de la misma manera poder ser bendición para ustedes de lo poco que hemos podido aprender acerca de salir de la ciudad. Que Dios los bendiga. Pastor Torres. Muy buenas tardes a todos aquellos que en diferentes partes de este país o tal vez en otros países a través de la tecnología nos unimos para tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, buscar sabiduría divina, al mismo tiempo tomar decisiones que nos ayuden a poner nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra salud en armonía con el plan de Dios, en vista de que estamos viviendo en los momentos finales de la historia humana. Y gracias a Jorge y también al hermano Pablo, ellos han tomado su tiempo y han puesto su conocimiento en la tecnología para hacer posible que podamos tener esta transmisión y sea de beneficio para muchas otras personas. Pastor Torres, ¿nos puede hablar un poquito de la situación presente, de lo que está sucediendo y la importancia de por qué nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios en este momento? Claro que sí. Vamos a quizás en primer lugar invitar al Señor que venga y nos acompañe y nos dirija en estos minutos que vamos a estar juntos en el estudio de su palabra. Oremos. Señor, queremos pedir su presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestro medio. Por favor, tome control de la tecnología como de nuestras vidas y no hablemos nuestras palabras, no simplemente compartamos criterios humanos, sino que nos basemos en principios inspirados para poder ser ahora canales a través de los cuales tus bendiciones puedan fluir a otras personas. Bendice a aquellos que se unen con nosotros en diferentes partes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Sabemos que como pueblo de Dios tenemos el maravilloso libro que conocemos como las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Y en ella encontramos información de historia pasada, del presente y también del futuro. Y los eventos que hoy día vemos que toman lugar mundialmente no es casualidad, son movimientos que el Señor ha permitido y el enemigo está obrando. La palabra de Dios claramente nos dice que el evento más importante que va a tomar lugar en un futuro cercano es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Póngase a pensar qué maravilloso momento será ese, cuando por primera vez nuestros ojos puedan contemplar a Jesús en su belleza y podamos ahora saber que una eternidad maravillosa comienza para todos los redimidos. Pero antes que eso tome lugar, sabemos que Satanás, aunque es un enemigo derrotado,
no se da por vencido y hará todo lo posible para que la gran mayoría, y si fuese posible la totalidad, pero sabemos que la totalidad no será, pero la gran mayoría de los seres humanos no se preparen para la segunda venida de Jesús. Y en segundo lugar, hará todo lo posible para demorar la segunda venida de Jesús. Pero queridos hermanos, en estos momentos no podemos negar, aún el mundo no cristiano, aún aquellos que ni son cristianos, quizás a otras religiones, reconocen que algo importante ha comenzado a tomar lugar. Número 2, reconocen que las medidas, las leyes que se están tomando lugar nunca más se van a quitar. Están siendo implementadas para de esa forma tomar mayor control de cada ser humano. No tan solo del ser humano, sino de los negocios, de las finanzas, del sistema médico, del sistema educativo, del sistema financiero y de todos los sistemas del mundo que hasta ahora habían tenido cierta independencia. Hoy día comenzamos a darnos cuenta que esa independencia está desapareciendo y rápidamente, que todo y todos estamos veniendo a estar bajo el control de los sistemas humanos. Y cuando hablo de sistemas humanos me refiero de los gobiernos de este mundo. También tenemos que recordar las palabras de Jesús, ahí en Mateo 24, donde él dice que llegaría un momento donde habrían guerras y rumores de guerra, nación se levantaría contra nación, habría hambre, también dice que habrían pestilencias y habrían también terremotos en muchos lugares. Y hoy día, sin duda alguna, vemos las pestilencias que han llegado al mundo entero. Como resultado de eso han traído hambre. Es decir, cuando hablamos de pestilencias, hablamos de tragedias, de calamidades, las cuales el ser humano no tiene control sobre ellas. Estas calamidades ahora traen hambres. Y cuando la palabra habla de hambres, habla de colapso económico, habla de carestía de empleos, habla de falta de riquezas y de prosperidad como por muchos años lo hemos tenido y lo hemos conocido. Así que vemos que el patrón profético comienza a tomar lugar. Cuando Jesús habla de terremotos, habla también de desastres naturales. Y no tan solo vemos desastres de terremotos, inundaciones, ciclones, huracanes, terremotos. Hoy día las famosas avispas asesinas dicen que ya han llegado a los Estados Unidos y que estas avispas asesinas ahora van a acabar con las abejas, y si no hay abejas, pues no hay alimentos, pues las abejas son las que polinizan los árboles y el 65% de los alimentos que tenemos es porque las abejas primero hicieron su trabajo. Y si ahora se acaban las abejas, póngase a pensar la condición crítica de falta de alimento que existirá y lo caro y también lo racionado que estarán estos alimentos. Queridos hermanos y hermanas, hemos entrado en el periodo que Jesús mismo habló en Mateo 24:8, donde dice que estos han entrado en lo que él describió como principios de dolores. Vemos que todavía no son los dolores, es simplemente los eventos que nos van a llevar a los eventos finales, donde allí sí habrá tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hay nación. Esta crisis que llegó va a pasar, la parte de la epidemia o la pandemia, pero las medidas, las leyes, las actitudes, la mentalidad de la gente que ha sido afectada por esta crisis y sobre todo de los gobernantes en su obsesión, lo que nos quedaba de las libertades de hoy día. Póngase a pensar, estamos todos en casa y no nos permiten ni salir. Negocios que supuestamente eran privados, pero aparentemente no, el gobierno los cerró. Las escuelas están cerradas, colegios, universidades, lugares como teatros, lugares, salones de recreación, los casinos están cerrados, los bancos están cerrados. Es decir, todo está cerrado y bajo el control del mismo gobierno. Por lo tanto, nuestras libertades civiles
las hemos perdido. Nuestras libertades económicas, en su gran mayoría, también las hemos perdido. Y aún las libertades religiosas, en su gran mayoría, también las hemos perdido, cuando ni las iglesias se les permiten que estén abiertas para adorar a Dios. Queridos, si hay un tiempo que las iglesias deberían estar abiertas y donde debía buscarse al Señor y orar e interceder y buscar la dirección divina, es hoy día. Por supuesto, deberían haber precauciones y cuidados, pero no es lo que está tomando lugar. Todo lo que usted y yo habíamos conocido desde que nacimos, hoy día en su mayoría está fuera ya de nuestro alcance. Y esto simplemente es el comienzo de los eventos que nos han de introducir al tiempo de principios de dolores. Por eso se ha llegado el momento donde debiéramos escuchar la palabra de Dios como nunca antes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, vayan a vivir al campo, cultiven la tierra, tengan sus propios alimentos, tengan sus fuentes de agua, no tengan deudas, eduquen a sus hijos en casa? Y déjenme decirles, hoy día hay 32,5 millones de niños que están en casa porque sus escuelas están cerradas. Y muchos padres no saben qué hacer. Se hubieran tomado o deberían tomar esa oportunidad para ahora educar a sus hijos, no tan solo en el aspecto académico, sino enseñarles los deberes del hogar, enseñarles el trabajo en casa y fuera de casa, y ayudar a formar un carácter para la eternidad. Amén. Hoy día, más que nunca, vemos la necesidad y la urgencia de poner nuestras familias en lugares fuera de las ciudades, retirados sobre todo de las grandes ciudades, para que podamos nosotros ahora, fuera del alcance y de la vista de los enemigos de Dios y de sus principios, poder prepararnos para los momentos finales de la historia humana. Tiempo para preparar nuestras familias, tiempo para buscar al Señor en forma individual, pero también en familias con cultos en la mañana y cultos en la tarde. Tiempo para compartir el evangelio a través de las redes sociales. Tiempo para cultivar la tierra. Tiempo para pagar nuestras deudas si las tenemos. Tiempo para hacer las preparaciones finales antes que llegue el momento donde ya no habrá tiempo para hacer esa preparación. Durante 120 años Noé trabajó en la preparación del arca. Durante 40 años Dios preparó un pueblo para introducirlo en la tierra prometida. Y pudiéramos poner ejemplos tras ejemplos. Y queridos, hoy día nos encontramos en los momentos finales, donde son pocas, pero gracias a Dios aún hay oportunidades para prepararnos y ayudar a otros en su preparación para la crisis, pero más aún importante es el evento de la segunda venida de Jesús. El plan de Dios es sacar a un pueblo listo, vivo de este mundo y introducirlo en la Canaán celestial. Eso no va a tomar lugar por casualidad. Es tan solo aquellos que amen a Jesús y el compromiso de su relación con Él lo lleve a obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios, donde ahora Dios podrá intervenir en medio de la peor crisis que ha conocido el planeta Tierra y tener a un pueblo listo, apercibido, más suplir sus necesidades en preparación de su segunda venida. Y por eso estamos teniendo este programa en esta tarde. Por eso vamos a tomar tiempo para preguntas y respuestas. O tal vez hay comentarios o sugerencias. Todos necesitamos unirnos. Todos necesitamos aprender unos de otros. Todos necesitamos unir recursos y talentos y tiempo para prepararnos y ayudar a otros en esta preparación. Ya es el comienzo de los principios de dolores. Queridos, vamos a tomar tiempo en esta tarde para que si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay temores, si hay que tomar tiempo para orar, tomar nombres para orar por ustedes, lo haremos. Pero queremos que al terminar esta programación, por la gracia de Dios, usted sepa que el Señor todavía quiere dirigir su vida y desea poner a su familia en lugar mejor y proveer para sus necesidades en víspera de la realidad y de la crisis inmensa que se nos avecina. Que el Señor pueda dirigirnos y nos ayude y que por la gracia de Dios
en un futuro muy cercano ya no tengamos que depender de las redes sociales. Es una sola familia, viviremos juntos y podamos ahora por la eternidad gozar y hablar de las grandes maravillas que Dios hizo a nuestro favor. En este tiempo, el tiempo es para el hermano Jorge. Él pueda dirigir en las preguntas o quizás como moderador, él pueda dirigir en lo que va a tomar lugar después que yo termine. Muchas gracias, pastor. Palabras solemnes. Antes de seguir, queremos también introducir aquí al hermano Diógenes, que se unió a nosotros. Hermano Diógenes, ¿puede saludar a toda la gente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Estamos acá desde Tennessee, uniéndonos en este esfuerzo para poder compartir ideas, traer preguntas y también traer respuestas de parte de Dios a través de las experiencias que ya hemos pasado cada uno de nosotros. Estamos agradecidos a Dios de esta oportunidad que Él nos da para que este tema tan importante que ahora en cierto modo se nos viene encima pueda ser dilucidado de manera clara. Agradecemos a Dios por la invitación y por la participación que podemos tener en estos momentos. Amén. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias, hermano Diógenes. Vamos a ver si hay algunas personas ahí que nos puedan escribir por el medio del chat algunas preguntas o inquietudes que tienen, pero mientras escriben, quiero hacerle una pregunta, Pastor Torres, porque yo he recibido muchas preguntas por correo electrónico y también por teléfono, preguntándome, ¿y si no tenemos dinero, cómo salimos de la ciudad? ¿Puede hablar al respecto? Claro, lamentablemente esa pregunta tiene dos fases. Digo lamentablemente porque hay muchas familias que por muchos años conocían este mensaje y en vez de prepararse, en vez de hacer ahorros, en vez de prepararse económicamente, no lo hicieron. Ahora llega el momento de crisis donde los empleos faltan. Póngase a pensar en este momento. Más del 25% de desempleo en la nación en cuestión de 2 meses. Más de 31 millones de personas desempleadas en este momento. Y de acuerdo a lo que ellos esperan, dice que el desempleo va a llegar al menos al 32-33% de la población en los Estados Unidos. Estamos hablando de 47 a 50. Y ahora sin empleo, pues obviamente no hay salarios, no hay sueldo, no hay dinero. Y la situación es más difícil. Pero al mismo tiempo, si usted no tiene dinero y usted tiene una propiedad, todavía esa propiedad vale. Usted puede venderla. Y quizás no pueda venderla como hace unos años atrás, donde el valor de las casas subieron increíblemente. Pero todavía usted puede tomar ese dinero de una casa en la ciudad. Y con ese dinero usted puede comprarse un lugar en el campo y posiblemente puede pagarlo en efectivo y no tener deudas o muy poca deuda o una pequeña hipoteca usted pueda tener. Número 2, usted necesita ahora pedirle al Señor que por favor haga el milagro. Y si usted fue descuidado en el pasado, que perdone su desobediencia y que usted está dispuesto a seguir su plan. Y que ahora el Señor pueda hacer un milagro para que abra las puertas y usted y su familia se puedan ahora localizar en lugares rurales. Número 3, quizás usted tenga ahora que tomar un préstamo para una hipoteca de una propiedad en el campo. Pero el espíritu de profecía dice que lo debemos hacer si vamos al campo. Hay tan solo 2 excepciones. Una es endeudarnos para la causa de Dios. Otra es endeudarnos para poner nuestras familias en lugares rurales. Así que si usted tiene que tomar un préstamo y tener su hipoteca, trate de que sea por el menor tiempo posible, el interés bajo y que sea fijo, no vaya a aumentar, y también que usted tome la menor cantidad posible para que usted pueda ahora poner su familia en el campo y el Señor pueda abrir las puertas. Otra tercera o cuarta opción sería quizás unirse a algún ministerio. A veces hay ministerios que están buscando personas y tal vez no tienen mucho dinero que ofrecerles. Los ministerios usualmente tenemos poco dinero. No se conocen los ministerios, estén propios por su riqueza.
pero el Señor, gracias a Él, constantemente suple todas nuestras necesidades. Y tal vez usted puede unirse a un ministerio, a una institución educativa o de obra médica misionera o de publicaciones, etcétera, etcétera, donde ahora ellos están en el campo, quizás puedan ofrecerle un lugar para usted estar en el campo. Usted se une al ministerio de ellos y hace el ministerio, y el Señor de alguna forma abrirá las puertas para proveer para sus necesidades. Pero ha vivido el tiempo donde tenemos que ejercer fe. Y dice el apóstol Santiago que la fe que no obra es muerta, y que aún los demonios tiemblan y tienen fe, pero no van a ser salvos. Es decir, tenemos que poner nuestra obra en movimiento, en acción, para demostrar que creemos que la palabra de Dios se cumple. Y cuando el pueblo de Israel se le dio el mandato de cruzar el Mar Rojo, dice que el mar no se abrió hasta que ellos se mojaron sus pies. Cuando demostraron la fe, confianza de que Dios podía hacer lo imposible para ellos, que era en agua, no en seco todavía, el Señor hizo el milagro. El Mar Rojo se abrió y el pueblo entero pasó en seco. Así que hoy día, moje sus pies, salga, busque un lugar, haga lo que tenga que hacer para que el Señor en su misericordia le permita en las últimas oportunidades, o tal vez la última oportunidad, para establecernos en el campo. Y yo estoy seguro, de una forma u otra, tarde o temprano, el Señor proveerá para su necesidad. Amén. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas familias deben de salir juntas si que salen con varias familias? Bueno, el consejo es que no se establezcan colonias en el campo, es decir, grandes comunidades. Habla de 3, 4 familias, es decir, quizás diríamos 10 personas a 25 personas, donde quizás uno sepa de agricultura, otro quizás sepa de obra médica misionera, otro sepa de publicaciones, otra persona sepa de construcción, y así se unen talentos, se unen menos. A veces las personas de más edad pues tienen más ahorros, pero hay personas o familias jóvenes que están comenzando, no tienen mucho dinero, pero la familia más acomodada puede ayudar a la familia menos acomodada. La familia menos acomodada, pero más joven, con más energía, puede hacer el trabajo más pesado en la agricultura, etcétera, etcétera. Mientras que la familia de más edad, más limitada ahora, puede encargarse quizás de preparar los alimentos, de hacer la limpieza en la casa, de atender a los niños, etcétera, etcétera. Y si nos unimos, estoy seguro que es posible, aún para aquellos que no tienen muchos recursos, de poder establecerse en el campo pronto. Otra pregunta que alguien hizo, dice, por favor, que el pastor, ¿dónde se encuentran las citas donde dice que podemos nosotros prestar para salir al campo? Si es que hay una cita. No sé dónde se encuentra, no sé exactamente dónde se encuentra la cita, pero sé que hay esas 2 secciones donde es posible endeudarnos con esos 2 objetivos. Ahora, no es que sea una deuda increíblemente grande que después no podamos pagar. Está hablando de algo que a corto plazo, simplemente para suplir nuestras necesidades de poder establecernos en el campo. Si ustedes recuerdan, en Israel antiguamente, las deudas, lo máximo que podían durar eran 7 años. El 7º año, las deudas se perdonaban. Es decir, que usted tenía 6 años para endeudarse y el 7º año, pues quedaba en libertad. Así que eso quizás podemos tomarlo y decirlo, bueno, si me voy a ir al campo, voy a tratar en lo máximo, 5 a 7 años máximo, para poder estar libre de deudas otra vez y poder pagar mi hipoteca y ya tener mi propiedad en el campo. Muchas gracias. No sé si el hermano Diógenes o el hermano Pablo también quiere añadir algunas palabras o consejos. Yo tengo una pregunta que se me ha hecho varias veces y es, incluso una persona la hizo cuando estuvimos haciendo un programa con relación a salir al campo de parte del libro El Hogar Cristiano. Y la pregunta era, o no la pregunta, no,
la preocupación era cómo vamos a salir al campo y vamos a dejar a la gente que en las ciudades no conoce de Dios sin predicarle la palabra. En el programa tratamos eso, incluso en el libro Eventos de los Últimos Días está bastante claro, pero no sé por qué razón es tan difícil que la gente pueda agarrar la idea, agarrar el sentido de cuando dice el espíritu de profecía que aquellos que vivan en las ciudades no le van a predicar a los que vivan en las ciudades. Entonces la pregunta de muchos es, ¿y cómo ha de pasar? Yo no tengo una respuesta. Yo solo sé que va a pasar porque así lo dice la profecía. Pero no tengo una respuesta de cómo puede pasar algo así. Si el pastor o cualquiera de los demás participantes podría dar una idea a aquellas personas que tienen esa pregunta, agradecería mucho, porque la verdad, yo no sé cómo ha de pasar, solo sé que va a pasar. Ahora, el cómo se lo dejo a Dios. Amén. Pastor. Otra pregunta, ¿cuán lejos, si elige un lugar en el campo, cuán lejos de la ciudad debe estar? Muy bien, vamos a tratar quizás de contestar la pregunta de mi hermano Diógenes. El plan de Dios no es que vayamos al campo y estemos allí como en un monasterio o un convento, secluidos y esperando simplemente que regrese. No olvide, la razón primaria de la vida en el campo no es escondernos. Es imposible escondernos hoy día con la tecnología increíble que hay. Donde quiera que estamos, sabemos que saben dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos hablando, con quién estamos hablando. Es decir, aún el teléfono que tenemos, que estamos usando, graba toda la información y también no tan solo lo que se habla, sino graba en cámaras y constantemente estamos nosotros bajo la vista de los sistemas de control de este mundo. El plan de Dios es desarrollar nuestros caracteres para la eternidad. Tenemos que tener un carácter como el de Jesús. Ese es nuestro carnet de identidad para entrar al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo hará esa obra en nosotros si nosotros lo permitimos y colaboramos con él. Así que si usted se quiere esconder, váyase a la ciudad de New York. Hay millones de seres humanos allí. Hay a 500 000 de delincuentes y el departamento de policía más avanzado del mundo con toda la tecnología apenas logra capturar entre el 10 al 15%. Así que si usted se quiere esconder, la ciudad de New York es el mejor lugar para usted esconderse. Pero ir al campo es para preparar nuestros caracteres, pero al mismo tiempo dedicarnos a la obra a favor de las ciudades. Se nos dice que debemos seguir el plan de Enoc, aquel hombre que vivía en el campo, en las montañas, pero su corazón estaba con las personas que no conocían de Dios en las grandes ciudades y tomaba tiempo para ir a las grandes ciudades, dar el evangelio, compartir el evangelio. Es más, se nos dice que aún tomaba personas de las ciudades y la llevaba a morar con él en su casa. Lamentablemente dice que algunos regresaban a las ciudades, no aceptaban ese plan, pero gracias a Dios que había al menos una minoría que aceptaba el plan de Dios y aceptaba el plan de salvación a través del ministerio que Dios hacía por su siervo Enoc. Así que aunque estemos en el campo, debemos continuar trabajando en las grandes ciudades. Se nos ha dicho que hay 2 instituciones que deben estar en las ciudades. Número 1, iglesias. Y número 2, restaurantes vegetarianos con salones para tratamientos y también con salones para dar charlas y para dar temas y para dar seminarios y para educar a la gente. Esas 2 instituciones deben estar en las ciudades y es el método para alcanzar a aquellos que todavía residen en esos lugares. Póngase a pensar, el 82% de la población de Estados Unidos reside en 200 ciudades. Si usted ve el mapa del país, va a ver las grandes ciudades llenas y va a ver que el país casi está despoblado fuera de esas grandes ciudades, con pocas poblaciones. Pero nuestro corazón debe ser y debe estar donde están las grandes masas de personas que todavía no conocen al Señor. Así que si vamos al campo, tenemos que determinar como parte del plan de Dios
que seguiremos trabajando a favor de las ciudades, visitándolas o asistiendo a sus iglesias, estableciendo restaurantes o lugares de salud en esos lugares, ayudando a los pobres, a los menesterosos, a aquellos que no tienen hogar, etcétera, etcétera. Que nuestra presencia y nuestro testimonio continúe impactando a las grandes masas que viven en las grandes ciudades. Y el Señor hará la obra. ¿Cuán lejos debemos estar de las ciudades? Pues otra vez el Espíritu de Profecía nos da luz en cuanto a eso. Digamos, ella pone su ejemplo. Ella vivía a 8 millas de la ciudad. Pero dice, bueno, 8 millas está muy cerca. Estamos hablando de 12 kilómetros. Es una distancia muy cerca. Eso en un carro, pues uno está ahí en 5 a 10 minutos. Bueno, en aquel entonces no habían carros. Así que ella tenía que ir en un carruaje tirado por caballo. Y le tomaba aproximadamente 1 hora correr esas 8 millas y llegar hasta la ciudad. Así que, siguiendo el mismo plan, debemos estar al menos 1 hora lejos de las grandes ciudades. No es de ninguna ciudad, sino de las grandes ciudades. No olviden, las grandes ciudades continúan creciendo increíblemente. El plan de Satanás hoy día es llevar la gente del campo a la ciudad. De acuerdo a las Naciones Unidas, nos dicen que cada semana 36,000 personas van del campo a la ciudad. 36,000 personas. Perdón, no cada semana, cada día. 36,000 personas dejan los lugares rurales y se establecen en las ciudades. Ahora usted haga la matemática, 36,000, usted lo multiplica por 365 días que tiene el año y son millones de personas que cada año dejan los lugares rurales y se establecen en la ciudad. No hay duda que el plan de Satanás hoy día más que nunca llevar a la gente a las ciudades, sobre todo a las grandes ciudades, sabiendo que es una trampa allí ese lugar, donde pronto estos seres humanos no tendrán absolutamente nada y tampoco podrán salir de esos lugares. Así que el Señor ayude a aquellos que comiencen a despertar, a buscar estos lugares retirados de las grandes ciudades, para que pronto sus familias puedan estar establecidas allí. Amén. Otra pregunta también que tenemos aquí, que alguien está haciendo: ¿debemos de salir de los Estados Unidos? Esa respuesta nadie la tiene, tan solo Dios. Dice la sierva del Señor que ella vio muchas familias que salían de los Estados Unidos para hacer la obra misionera. Ahora no dice que era todo el mundo, muchos no son todos. Y Dios tiene que tener pueblo en esta nación, como tiene que tener pueblo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Dios tendrá sus representantes en todo el mundo. Tal vez Dios inquiete a algunas familias para que ellos vayan a otros países o regresen a sus países para hacer y terminar la obra allá. Si Dios lo pone en su corazón, por favor, no lo vea como un paso de fracaso o de regreso o retroceso. El lugar más seguro para nosotros es donde Dios desea que nosotros estemos. Si Él quiere que estemos en los Estados Unidos, por favor, quedamos acá y no hagamos otros planes. Pero si Él abre las puertas e indica que debemos ir a otros lugares, ya sean nuestros países de origen o cualquier otro país donde Él desea que usted y yo nos establezcamos, por favor, no lo pensemos 2 veces. Tomemos el paso y el Señor garantizará nuestro bienestar donde Él nos ponga. Déjenme decirles, llegará el momento que Estados Unidos será el peor lugar del mundo. Por muchos años ha sido el mejor país del mundo y la gente daba lo que no tenía para llegar a Estados Unidos. Pero llegará el momento donde completamente lo opuesto tomará lugar. Así que no sintamos que seguir la dirección de Dios o hacer su voluntad nos está poniendo en menos. Al contrario, el Señor siempre nos pone en más y en el mejor lugar para hacer su obra y para terminarla con éxito. Yo quería decir algo, mi hermano Jorge. Y adelante, hermano. Gracias, pastor, por sus palabras. Es una bendición de que lo podamos tener en esta transmisión, al hermano Diógenes también. Es interesante porque una de las cosas que
lo que necesitamos es formar el carácter. Como usted dijo, pastor, necesitamos prácticamente acercarnos más al carácter de Dios. Y desafortunadamente ahora es tan difícil formar un carácter cristiano en la ciudad, con todo lo que prácticamente, no estoy diciendo que es imposible, no, todo es posible con Dios, cuando uno está en comunión con el Señor, pero una de las cosas que más importantes para poder salir de la ciudad o la oportunidad de salir de la ciudad es para poder predicar tanto a la gente de la ciudad, pero también para también formar el carácter, como usted lo mencionó. Tenemos a Enoch, tenemos a Elías, tenemos al mismo Abraham, que como estuvo orando por su sobrino también. Pero yo tengo una pregunta, pastor, porque a mí se me ha hecho muchas preguntas acerca de cuándo deberíamos salir de la ciudad. Yo sé que mucha gente este mensaje no es un tópico caliente, como se dice. Mucha gente desafortunadamente no cree en este mensaje mucho, pero mucha gente dice, no, todavía hay tiempo para que no salgamos. Y nosotros mirando lo que está sucediendo con las ciudades que se están prácticamente cerrando porque no dejan salir, yo sé que esto es un poquito de dolores como es de parto, y nosotros sabemos como adventistas, sabemos que los dolores de parto se van a poner más difíciles, entonces se va a hacer un poquito más difícil poder salir de las ciudades. ¿Qué usted piensa acerca de esa pregunta? Bueno, pues esa es muy buena pregunta, y claro que es una pregunta caliente, pero yo creo que el tema de la vida en el campo es caliente en todos sus aspectos. Es uno de los mensajes más difíciles y menos populares aún dentro del pueblo de Dios. Y por lo tanto, en su gran mayoría, el pueblo de Dios ha ignorado este mensaje, pero yo creo que debido a lo que está tomando lugar, algunas personas comienzan a darse cuenta de la importancia de seguir el plan de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Ya ha llegado. Es decir, si usted lee el espíritu de profecía, usted se da cuenta que hay dos énfasis en el espíritu de profecía en cuanto a salir de las ciudades. El primero dice ella, llegará el momento. Es decir, estaba hablando de ese momento como un evento futuro. Y lo que ella escribió, que mayormente fue poco, lo escribió antes del año 1888. Después del año 1888, todas las citas, y la mayoría de ellas del campo están después de esa fecha, no hablan de salir de las ciudades como una necesidad del pueblo para un futuro, sino dice, ha llegado el tiempo, ya es el tiempo, es la hora. Es decir, es necesidad presente de que el pueblo de Dios ahora resida en las ciudades. Ahora quizás nos preguntamos, ¿por qué cambió después del año 1888? Y la razón es sencilla. Si usted recuerda la historia, en el año 1888 había un proyecto de ley dominical que llegó aún al Senado de los Estados Unidos para que todo el país ahora guardase el domingo como el día de sábado, y que fuese ahora bajo la ley, y aquellos que no estuviesen dispuestos a acatar esa ley, obviamente la estarían violando y estarían en problemas con la ley. Es decir, que después de ese evento, y gracias a Dios que Dios detuvo los eventos, ahora ella no habla de la salida del campo como un evento futuro, sino que ya es necesario. De la misma forma que los soldados romanos o las tropas romanas en dos ocasiones sitiaron la ciudad de Jerusalén. En la primera ocasión, misteriosamente, bueno, no sabemos que no fue misteriosamente, providencialmente el Señor retiró las tropas para que se cumpliesen las palabras de Jesús, que saliesen aquellos que estaban en Jerusalén y fuesen a Judea y a los montes. Y cuando regresaron por segunda vez las tropas romanas y sitiaron la ciudad, ahora conquistaron la ciudad, destruyeron la ciudad y causaron la muerte de más de 1 millón de judíos. Ya no hubo oportunidad de salir. Por lo tanto, usted y yo, en el año 1888, se refiere al primer sitio donde el Señor retiró las tropas para que la ciudad que estaba sitiada o iba a ser conquistada no fuese conquistada. Pero ahora, hoy día vemos que ya escuchamos otra vez el venir de las tropas romanas para sitiar por última vez a Jerusalén o a las ciudades, y ahora no será posible salir.
Lo que sucede muchas veces es que la gente lee la cita que ella escribió en el año 1885. Y es interesante porque la última cita está en la última página del libro de la ciudad al campo. Y la gente dice, bueno, si es la última cita, pues fue lo último que ella dijo. No, fue lo primero que ella dijo. Esa cita debe estar en la primera página, no en la última página. Porque da una noción de que hay más tiempo todavía, porque en esa cita dice, llegará a las ciudades más pequeñas en preparación de salir de ellas en un futuro cercano. Bueno, ese momento ya pasó, como lo vimos. No debemos estar en las ciudades. Lo máximo deberíamos estar en pequeñas ciudades en preparación para salir de ellas. Y sería mucho mejor aún hacer la transición completa hoy día, en el poquito tiempo que nos queda, para establecernos completamente fuera de las ciudades y aún de las pequeñas ciudades. Así que ya es el tiempo. Usted, cuando llegue la ley dominical, no podrá salir. No se puede comprar ni vender si usted es fiel a Dios. Por lo tanto, usted no podrá vender su casa y comprar su propiedad en el campo. Además, si usted piensa que usted puede plantar algo y va a comer mañana lo que usted plantó, está equivocado. Toman semanas, aún meses, en caso de árboles frutales, años, para que usted pueda comer de esos frutos. Por lo tanto, el Señor quiere que vayamos con tiempo para prepararnos, preparar la tierra, por poder tener lo necesario para sobrevivir durante el tiempo de crisis. Y ahora es necesario que en el presente usted y yo tomemos esa decisión y que tomemos nuestro paso de fe sabiendo que Dios una vez más cumplirá sus promesas y hará posible su salida de la ciudad y establecerlo en el campo. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. El hermano Pablo tocó un poquito el punto de el propósito de salir de la ciudad al campo. ¿Podría hablar un poquito al respecto? El propósito de por qué debemos salir de la ciudad hacia el campo. Me imagino mi hermano Jorge se refiere acerca del carácter. Sí, exacto. Usted lo tocó un poquito. Usted habló acerca del carácter y queríamos enfatizar eso un poquito para que la gente sepa o conozca más el propósito. Nosotros hemos estado diciendo ahorita que no es para esconderse, es más que solamente irse al campo para vivir una vida saludable físicamente. ¿Se puede tocar un poquito, pastor, acerca del carácter y la formación del carácter en el campo? Claro, pues esa es la razón primaria. Si ustedes notan, cuando Dios creó al hombre y a la mujer perfecto, los estableció en el campo, en el jardín de Edén. La palabra Edén significa paraíso, es decir, un lugar hermoso, bonito. Y otra vez, después del pecado, cuando salen del Edén, ahora el Señor lo puso en el campo. Ya no era tan hermoso ni tan bonito, y ahora habían cardos y espinas, pero todavía estaba en el campo. Así, nunca fue el plan de Dios establecer a sus criaturas en ninguna ciudad. En el capítulo 4 de Génesis vemos la primera ciudad. ¿Quién la estableció? Caín. ¿Quién fue Caín? Un homicida, un joven que dejó su hogar y abandonó a sus padres, un joven que dejó su relación con Dios y trajo un sacrificio falso en vez de traer lo que Dios pedía. Así que el espíritu de Caín, de rebelión, de incredulidad, de vicios, de crímenes, es el espíritu que todavía hoy día reina en las grandes ciudades. Y es imposible desarrollar un carácter de santidad y de pureza en esos lugares. Por lo tanto, el Señor quiere llevarnos de regreso al plan del Edén. Allí para que tengamos una dieta diferente, para que tengamos aire, tengamos sol, tengamos ejercicio, durmamos temprano, no tengamos deuda, donde podamos trabajar la tierra, donde podamos acostumbrarnos a vivir con poco dinero, donde la familia esté más unida, y es allí donde el carácter se pule. Dice el libro de Proverbios que el hierro con el hierro se afila. Es decir, cuando usted está con otras personas y hay a veces sus encuentros o sus roces o sus malos entendidos, esas cosas ayudan a pulir el carácter. Pero cuando usted está completamente separado de ellos, obviamente su carácter no se puede edificar. Vemos que cuando Jesús vino a este mundo, moró otra vez en las colinas allá de Galilea.
Dice que trabajo arduo, penurias, escasez, es lo que le correspondió a él. Y esa forma formó su carácter para convertirse en nuestro Salvador. Así que la edificación del carácter es lo primario, es lo más importante. La segunda razón que encuentro yo en el Espíritu de Profecía es que llegará el momento donde ahora no podremos comprar ni vender. Es razones económicas. Y tenemos que todavía que comer y vivir. Entonces el Señor quiere que con tiempo nos preparemos, nos acostumbremos a vivir con poco, sin lujos, sin comodidades, sin alfombras, sin aires acondicionados, sin tantas cosas bonitas y atractivas que consumen nuestro tiempo y nuestros recursos, y que más bien podamos vivir en forma sencilla, en vísperas y en preparación de la eternidad. También se dice que por razones de salud, el aire es más puro en el campo, el agua es más pura en el campo, las tierras están menos contaminadas, los alimentos son más limpios. Es decir, que hay mejor salud cuando residimos en el campo que cuando residimos en la ciudad. Es interesante, el Departamento de Agricultura hizo una encuesta y aquellos que viven en el campo, promedio general, viven 17% más que aquellos que residen en la ciudad. Y lo que tomó en cuenta fueron 3 elementos. Número 1, el estrés. Usted sabe que el estrés hoy día está matando a la gente. Sobre todo hoy día con este virus, la gente vive atemorizada. Cuando hay estrés, cuando hay temor, el sistema inmune ahora baja y no puede hacerle frente a las enfermedades y más fácil la gente se enferma. La segunda razón de la encuesta fueron accidentes, donde es más fácil tener un accidente en el trabajo o en el carro y hay más posibilidades de muerte. Y la tercera razón que vieron es la contaminación ambiental, que es mayor en las ciudades. Así que con esas 3 razones encontraron que aquellos que residen en las ciudades tienen 17% menos tiempo de vida que aquellos que residen fuera de las ciudades. Y la cuarta razón es que llegará el momento que Dios visitará con juicios a las grandes ciudades, sobre todo donde la maldad y la impureza y la inmoralidad, que hoy día nos alarma y no hemos visto nada todavía, llegará ahora a condiciones que ni podemos ni quizás queremos describir, que existirán en las ciudades y harán los juicios divinos. Caerán sobre ellos como cayó sobre Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de la llanura. Gracias, pastor. Otra pregunta que tenemos aquí, y yo creo que esta pregunta lo podríamos contestar todos nosotros, pero una pregunta es si debe de salir una persona al campo en su país o si debe de salir al campo aquí en Estados Unidos. Yo creo que tocamos un poquito acerca de esa respuesta, pero ¿puede hablar un poquito más? Bueno, donde el Señor le abra las puertas. Quizás en su país, si usted tiene un lugar, quizás tiene una finca, un rancho, una chacra, como usted le conozca, pues obviamente es el lugar para ir. ¿Para qué se va a endeudar con miles y miles de dólares en Estados Unidos si ya el Señor le ha hecho su provisión? Ahora vaya y prepare el lugar y acondiciónelo y acomódelo para que usted pueda residir allí y usted pueda seguir haciendo la obra. Ahora, si usted no tiene nada y el Señor les abre las puertas en Estados Unidos, pues adelante. Donde el Señor abra las puertas, vaya. Es el lugar que usted debe de ir, es el lugar que usted debe de estar. Como usted dijo, pastor, más temprano en el video, tenemos que confortar y, mejor dicho, tenemos que, se me fue la palabra, pero tenemos que fortalecer la fe. Bien dice en Salmos, gustad y ved que el Señor es bueno. De la misma manera, cada uno tiene que probar al Señor y también tener fe que el Señor va a abrir las puertas, sabiendo que las necesidades de cada uno, Él como nuestro Padre Celestial, Él sabe lo que es mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Nosotros somos sus hijos y Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Con fe, no con presunción, pero sí con fe. El Señor nos da la posibilidad para abrir las puertas y mientras nosotros vemos que las puertas se abren, nosotros tenemos que seguir, no quedarnos atrás, sino seguir con fe que el Señor está abriendo las puertas para poder salir. Puede ser, como usted dijo, puede ser en el país de uno o también puede ser aquí en Estados Unidos, donde el Señor le utilice a cada persona para predicar el Evangelio también. Saben que tengo
tengo una pregunta y abundando sobre el mismo tema. Veo como una especie de 3 preguntas que la gente hace. Una es aquí en los Estados Unidos. Una es esa. Existe como la información de que para irse al campo lo ideal es irse de los Estados Unidos. Y se ha dejado claro ya, se ha dicho ya 2 veces esa misma pregunta, de si hay que salir de acá y es donde Dios nos lleve. Eso es una. La otra cosa que veo también que la gente pregunta mucho es que se ha entendido, y sería bueno saber de dónde ha salido esa idea. Se ha entendido en nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, que la salida al campo es cuando se dé la ley dominical. Y como bien dijo el pastor hace unos momentos, si usted se va a la tierra no le va a dar frutos a la semana. Si no tiene nada que comprar, ni vender, ni que comer, si se va cuando salga la ley, la otra pregunta sería, ¿cómo va usted a comprar tierra si no está pudiendo comprar ni vender? Y la otra cosa que veo es que que son preguntas que tiene la gente y que nos las han participado. Otra pregunta es, si hemos sido preparados para vivir en las ciudades, si hemos estudiado, nos hemos formado con carreras, que en las ciudades es donde nos dejan dinero, donde podemos trabajarla, ¿a qué nos vamos a ir al campo y cómo hemos de sustentarnos en el campo si lo que hemos hecho toda la vida han sido cosas que en el campo no tienen ningún sentido? ¿Cómo resolver ese inconveniente? Dejo abierta la pregunta. Una pregunta. Bueno, pues todas estas preguntas son muy buenas preguntas y yo creo que muchos hermanos genuinamente comienzan ahora a hacerse la pregunta deseosos de una respuesta y espero yo deseosos de seguir la respuesta correcta. Mucha gente se ha preparado de una forma equivocada, lamentablemente. Cuando el Señor nos estableció, nuestros colegios eran para preparar misioneros, no gente para las grandes corporaciones, las grandes empresas, las factorías, las fábricas. No era para crear personal para el mundo, era crear jóvenes, señoritas, que tuviesen una visión misionera y que al salir de nuestras instituciones o se uniesen a instituciones ya establecidas para hacer la obra o ellos mismos, lo cual era el ideal de Dios, estableciesen las propias instituciones o en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos para continuar haciendo la obra. La educación era mucho más completa. Hoy día la educación es una educación de carácter intelectual. A nuestros jóvenes se les enseñaba de cocina, de agricultura, de cómo preservar los alimentos, de obra médica misionera, de construcción, de carpintería, de albañiles, de plomeros, de electricistas, de mecánicos. Es decir, era una educación completa donde la mano se preparaba, pero la mente y el corazón también era preparado. Y ahora nuestros jóvenes podían salir y si las instituciones establecidas no podían emplearlos o la obra organizada, como son las asociaciones y uniones, no había empleo para ellos o no había recursos para emplearlos, ahora ellos podían establecer sus propios centros y continuar sirviendo al Señor y al mismo tiempo ahora Dios iba a proveer para ellos en sus necesidades. Aquellos que se prepararon del patrón del mundo hoy día se están viendo con grandes desafíos, porque estas grandes corporaciones comienzan a cortar personal, comienzan a cortar horas de empleo, comienzan a cortar sueldos y beneficios, y ahora no es tan fácil, si es un trabajo de carácter intelectual, encontrarlo y mantenerlo. Debido a la condición económica hoy día, aquellos que son los empresarios o los que dirigen estas empresas o fábricas o factorías, ahora saben que hay muchas más personas deseando hacer el trabajo y por menos sueldo aún y con menos beneficios de los que antes se ofrecían debido a la condición económica del país. Así que si usted pide el sábado, va a ser más fácil para su empleador decirle no, o trabajas el sábado o te vas, sabiendo que hay 10 personas que fácilmente estarían dispuestas a tomar su trabajo. Queridos, entendamos el plan de Dios.
todavía nos queda una puerta para entrar, una ventana de oportunidades que podemos pasar por ellas, para ir desaprendiendo las cosas del mundo y aprendiendo las cosas de Dios y armonizándonos más con el plan de Dios. Y el Señor continuará haciendo la obra hoy día. Hoy día también muchos trabajan desde casa, en las computadoras. Ya no pueden ir a una oficina, pues ya no es permitido que la gente estén juntos en grupos. Así que muchos están trabajando de casa. Y es otra forma en la cual usted también puede crear una fuente de ingreso para mantener a su familia. Así que hay otras opciones que el Señor comienza a mostrar y que todavía existen, que usted puede usarlas y será de bendición para usted en el aspecto económico. A medida que las economías del mundo colapsan más y más, hasta el momento que completamente caerán. Una estadística que quiero compartir con ustedes. Durante la Gran Depresión de los 1920 y pico aquí en Estados Unidos, había más de 50% agricultores, personas que trabajaban en agricultura como un empleo. Hoy día, presentemente, hay un poquito menos de 1% de personas que están trabajando en agricultura como un empleo. Quiere decir que no mucha gente está interesada en la agricultura tampoco. Pero con esta pandemia que está pasando, estamos viendo que mucha gente ahora está abriéndose un interés en la agricultura. Nosotros cuando estábamos ordenándonos más semillas, ya nos dijeron a nosotros vamos a cerrar la compañía por un mes porque no teníamos semillas. Ya se vendieron todas completamente. Hay muchos lugares donde no podíamos nosotros conseguir semillas por el mismo hecho de que toda la gente está asustada. No sé si asustado es la palabra correcta, pero por la pandemia y están queriendo aprender a sembrar. Y estamos hablando de personas que no son adventistas del séptimo día. Porque yo estoy involucrado en la agricultura todos los días y estoy viendo lo que está pasando en este campo. Y mucha gente está abriendo sus ojos, y estoy hablando del pueblo, o mejor dicho, el mundo, las personas del mundo, que algo, como dijo el pastor, algo está sucediendo y necesitan prepararse. Pero cuanto más nosotros que tenemos la verdad, necesitamos prepararnos. No al último minuto, todavía, como dijo el pastor, tenemos un poco de tiempo, misericordia es lo que tenemos ahorita, un poquito más de tiempo para hacer las preparaciones necesarias. Y como dijo el pastor, esto es algo urgente y queremos nosotros hacer el llamado a todos ustedes allá afuera, hermanos, hermanas, que tomen el paso. Dios es fiel, Dios va a abrir las puertas. Por fe, no esperen que otros salgan, no esperen que Dios haga un milagro y de repente la puerta se va a abrir. Ustedes tomen el paso, pisen el río Jordán y ustedes van a ver que se va a abrir las aguas. Ese es el mensaje que nosotros estamos tratando de traer a todos ustedes, hermanos. Y no sé, para ir concluyendo aquí, porque ya son casi las 8, no sé si el hermano Pablo, hermano Diógenes y pastor tienen algunas últimas palabras. Yo quisiera hacer 2 preguntas más, pastor, pero antes de hacer las 2 preguntas, quería darle a la gente del chat o las preguntas o las personas que están mirando esta transmisión, confíen en Dios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. Conocemos muchas familias que han salido de la ciudad, otros han salido porque la esposa ha salido, otros han salido porque los 2, esposo y esposa, quedaron de acuerdo y salieron. El Señor abre las puertas de una manera u otra, pero la convicción de cada uno tiene que poner en oración usted y el Señor. No salgan porque como dice mi hermano, no esperen que otras familias salgan para uno salir. Por ustedes mismos, tomen la iniciativa y lo hagan. Yo sé que muchos hemos vivido diferentes vidas. Yo viví en la ciudad, hermano Jorge también vivió en la ciudad. Me imagino que el pastor también vivió en la ciudad de pequeños. La vida en el campo, mis hermanos, les voy a ser sincero, no es fácil. Hay mucho trabajo. Hay que arar la tierra, hay que hacer los esfuerzos, y me imagino que el pastor puede hablar un poquito de eso. El hermano Jorge, ustedes saben, él es también agricultor. Mi hermano Diógenes, no es fácil, pero es rewarding. ¿Cómo se dice rewarding? Es en español.
se van las palabras en español, pero es bien bonito ver algo, el esfuerzo que uno pone. ¿Cómo fue, mi hermano? Reconfortante. Es reconfortante, porque el esfuerzo que pone uno y ver que la familia trabaja juntos, eso es lo bonito cuando vemos que nuestros hijos, en vez de estar conectados a un aparato o a un teléfono, están prácticamente trabajando juntos, están haciendo las cosas. Hay comunicación entre hijos y padres. En vez de como es de que el mundo o los devices o los teléfonos prácticamente nos desvíen. Eso es lo bonito del campo, que las familias estén juntas y trabajando juntas al mismo tiempo y haciendo las cosas juntos. Eso yo creo que ha sido una de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado para poder trabajar juntos como familia. Hermano Diógenes, ¿tiene algunas últimas palabras? Lo primero que siempre que hablo del tema recuerdo es: comencemos a salir de la ciudad en nuestras mentes, aun cuando no hemos salido físicamente de la ciudad. Correcto. Comencemos a despojarnos de aquellas cosas que nos atan. Comencemos a despojarnos de aquellas, tanto tecnología como costumbres, comodidades, para poco a poco ir preparándonos emocional y físicamente a lo que nos hemos de encontrar afuera. A veces nos encontramos con cosas difíciles, a veces perdemos cosas difíciles y son situaciones que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir, oye, pero si me hubiera quedado, no hubiera pasado. Pero como dijo el hermano Pablo, rewarding, reconfortante, es bueno saber que estamos primero obedeciendo y saber también ver los frutos en nuestros hijos, en nosotros mismos, de ese cambio que Dios va haciendo poco a poco en nuestros caracteres, en nuestra vida. Muchas gracias, hermano Diógenes. Pastor Torres, algunas últimas palabras. Bueno, pues ha sido un privilegio, un placer estar aquí con gente tan queridas como son ustedes, la familia Naranjo, la familia Domínguez y también la familia Ulloa, sus representantes. Si el Señor me permite en diciembre, pues estar allá cerca de ustedes en Georgia, tal vez pueda escaparme y visitarles al menos por unos minutos. Pues yo creo que las palabras sobran, es tiempo de acción. Esa es la palabra que quisiera dejar con nuestros hermanos. Es tiempo de acción. Pedirle al Señor, pero no tan solo orar. Hay que orar y hacer. Ha llegado el tiempo de continuar orando, pero también de hacer que nuestra oración se convierta en una realidad. Queridos, no sabemos cuánto tiempo nos quede de esta supuesta prosperidad y libertad, pero los días están contados. No esperemos que esto jamás va a regresar a lo que fue en un pasado. Las cosas irán avanzando a paso de gigante, irán de mal en peor, y no le digo para asustarles, sino más bien para advertirles, y ustedes, por la gracia de Dios, puedan ahora poner sus familias en el lugar que Dios nos ha indicado que deben estar nuestras familias. Como ustedes ven, hay diferentes ministerios, diferentes familias, ya todos estamos en el campo, gracias a Dios. Contáctese, o ya sea con ellos o con este servidor, para continuar sirviéndoles y continuar contestando sus preguntas, trayendo fe, trayendo confianza, trayendo seguridad en la palabra del Señor y ayudándole en lo que sea necesario para que pronto usted también pueda hacer la misma transición que el Señor nos permitió a nosotros años atrás hacer. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias, pastor. Antes de ir a concluir, quiero hacer algunos anuncios pequeños. En primer lugar, me han estado preguntando acerca del video de los Nelsons, Freddie y Anna Nelson. Yo tuve que quitarle el video de Freddie y Anna Nelson porque ellos vendieron su propiedad, ya no están viviendo ahí, y el llamado que ellos hicieron para que le ayuden no está vigente ya, porque se mudaron de ahí, de su lugar donde estaban. Entonces tuve que quitar el video porque muchas personas querían ir allá a aprender con ellos. Y también nosotros, la finca de los Tres Ángeles, yo, mi persona y mi familia, estamos en el proceso de trabajar y abrir una escuela de agricultura en la montaña
montaña de Tennessee. Todavía no hemos terminado, estamos trabajando muy, muy duro para terminar y concluir ese plan. Todavía estamos trabajando en una finca en el estado de Georgia, pero estamos trabajando todavía también en la montaña de Tennessee para abrir esa escuela. No sabemos cuándo lo vamos a hacer porque falta fondos todavía y no queremos endeudarnos tampoco, pero queremos hacerlo al paso que Dios nos está llevando. Pero quiero que ustedes, hermanos, oren por ese proyecto porque queremos ayudar al pueblo de Dios a aprender agricultura, porque va a ser una herramienta muy importante en el fin del tiempo para poder sobrevivir cuando el tiempo llegue de no comprar y vender. Y nosotros podemos llegar a un punto que no vamos a necesitar comprar nada para nuestro jardín cuando llegue ese tiempo. Y le digo esto porque nosotros necesitamos aprender ahora y no he podido tampoco levantar videos acerca de agricultura, cómo hacer, cómo sembrar, porque como les dije, hemos estado muy ocupados con este proyecto, pero con la ayuda del Señor pronto lo haremos. Nosotros sí damos clases, los que quieren venir para acá me pueden escribir a mi correo electrónico, está ahí en el canal de YouTube, threeangelspharmacy@gmail.com. Me pueden escribir los que quieren participar. Aquí lo estamos dando en la finca de Georgia, donde estamos nosotros, para los que viven en Estados Unidos. Necesito un grupo, más o menos de 5 personas o más, para que me den permiso aquí donde estoy trabajando para hacer las clases. Pero queremos nosotros invitar a las personas porque yo sé que el tiempo se está terminando, no hay mucho tiempo y queremos hacer nuestra parte para preparar al pueblo de Dios también. También quiero terminar con un llamado, porque todo lo que dijo el pastor Torres no es inventado, no vino de su mente o opinión. Lo que él dijo es palabra de Dios. Él está ansioso de ver al pueblo de Dios obedecer al Señor. Todos nosotros, yo creo que mi hermano Pablo también, mi hermano Diógenes y su familia también estamos ansiosos de ver al pueblo de Dios obedecer y no repetir lo que Israel antiguo hizo antes. Tristemente, no hemos aprendido las lecciones nosotros en su palabra, en la palabra de Dios. Estamos repitiendo las mismas cosas otra vez. Lo digo tristemente, porque yo y me incluyo también, pero he aprendido mucho. El Señor es misericordioso conmigo, con mi familia, con nosotros. Estamos todos nosotros todavía en la escuela de Cristo. Ninguno de nosotros aquí que estamos aquí, hermano Pablo, Diógenes, Pastor Torres, ni yo hemos graduado todavía. Todos nosotros estamos todavía en la escuela, aprendiendo todavía. La única cosa que queremos hacer con ustedes, hermanos, es que vengan con nosotros, aprendamos juntos. Nosotros no estamos más avanzados que ustedes. Solamente que el Señor nos ha dado un poquito más de conocimiento en algunos aspectos. No quiere decir que estamos más avanzados ni tenemos más sabiduría. Todos nosotros estamos caminando hacia la tierra prometida y queremos caminar juntos. Vamos a agarrarnos de las manos y vamos a ir juntos todos nosotros, porque Cristo Jesús viene muy pronto. Necesitamos hacer las preparaciones. Y también vamos a ver si programamos otro evento así como este para más preguntas, porque hay más preguntas, pero el tiempo se ha terminado para nosotros si no queremos alargar esto. Pero vamos a ver si lo podemos hacer en algún otro tiempo temprano para que los hermanos beneficien también. Y le queremos dar gracias a todos ustedes que han participado. No sé cuántos de ustedes han estado allá escuchando, pero que Dios los bendiga y que Dios les siga guiando y que Dios le escuche su oración, su sincera oración para salir de la ciudad y para comenzar una nueva vida con Cristo Jesús, por amor a Él en el campo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, y gracias por participar. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones a todos.